Bueno, escuché el segundo video y de nuevo veo que hacen falta un montón de aclaraciones. Pero sí, la látiz es así, me lleva por caminos inusitados y de repente empieza a juntar todas las piezas. Hablé de los hemisferios. ¿eh? Lo primero que quiero decir es que, porque voy a hablar mucho de los hemisferios, pero no soy ni psicólogo, ni soy neurocientífico, ni nada, ni nada. ¿eh? O sea, todo lo que yo pueda decir en términos científicos es para ser tomado con pinzas, como si fuesen elementos conceptuales para ir viendo un mapa que quiero transmitir. Después, la ciencia, los científicos se ocupan de ver qué de lo que yo digo cuaja y qué es lo que no cuaja. Empecé a tener una noción de los hemisferios porque mis características cognitivas que iban de narices con el primario y el secundario en la Argentina, me obligaron a poner mi atención en la inteligencia, en cómo funciona la inteligencia. Entonces, cuando era adolescente, leí a Eric Fromm en El Ser y Tener. En El Ser y Tener hace una descripción de cómo es el acceso a la memoria desde un hemisferio y otro. Y ahí yo vi un concepto, entendí algo, que después se fue madurando y cuando después de la muerte, que ya habían pasado como 10 años, viene el salto de conciencia y ahí me doy cuenta que una parte de mi cerebro se había anulado y que se había activado otra. Fue como tirarme a un terreno desconocido. Ahí me di cuenta que me zambullía en el hemisferio izquierdo, en el derecho, que era el hemisferio prohibido durante milenios y que tenía una razón de ser. Y eso es lo que vi también gracias a información que vino de la tradición tolteca, que el hemisferio derecho lo desarrollamos, el izquierdo lo empezamos a desarrollar en binario y después fuimos a newtoniano, pero el hemisferio derecho se manifiesta en cuántica. Entonces hay un problema de sistemas, necesitaron estar aislados. Entonces, en términos evolutivos, lo que se fue desarrollando fue la razón para poder llegar a un punto de encaje donde se entrelacen ambos hemisferios y a ese lugar hemos llegado porque ya hemos incorporado hace 100 años que tenemos la teoría de la relatividad, pero recién ahora incorporamos la noción cuántica en el edificio de la razón, que lo aprendemos simplemente cuando utilizamos los soft de un móvil. Entonces ahora vamos a entrar en periodo de entrelazamiento. Ese es el cambio que tiene que ver con el cambio de conciencia del que hablo. Y eso nos obliga a una revisión de criterios de normalidad. Desde cuando yo seguí, me di cuenta que cada vez iban a nacer más niños con mayor entrelazamiento entre hemisferios, me di cuenta que bueno, que yo había vivido por adelantado, por haber heredado de mi padre, una característica de mayor conexión. Entonces, mi atención siempre estuvo puesta en eso. Después cuando hice el análisis transaccional y cuando se juntó eso con las nociones de hemisferio derecho y hemisferio izquierda, me di cuenta que las partes adaptativas y las partes libres funcionan, las adaptativas con un yo más corrido, punto de encaje según los toltecas, a hemisferio izquierdo, y el yo nosotros del niño libre, de las partes positivas del padre, surgen de mayor entrelazamiento con el hemisferio del cerebro. Hay toda una interrelación. Ahora, yo en la Argentina no tenía interlocutores, porque aquí hay que ir con las chapas por delante y yo no tengo chapas. Yo no sé nada. Yo sé de lo que sé. Y como es mezclado, no hay títulos de mezclados. Así que fui autodidacta, estudié filosofía, estudié arquitectura, estudié periodismo, estudié motores de implosión externa, estudié un montón de cosas. Pero no tengo títulos. Entonces todo lo que diga en términos científicos es un desatino controlado. Y me permito, y me permito después para poder transmitir una serie de conceptos. Pero después me doy cuenta que son vistos. Yo en la Argentina nadie me entendía, pero de repente un día hice una presentación en una red y una mujer investigadora desde París para presentar una tesis en la Sorbonne, eh,
quería estudiar superdotación y Asperger y escuchó mis planteamientos sobre los hemisferios. Yo digo que en el 80, que esa es una gran cosa que hay que rever, en los 80 lo que como gran innovación se amplió lo que se llamaba el espectro autista. Y el autista es alguien que está ido del mundo, está en un mundo aparte. Esto no es autismo. Los Asperger, los TA1, características similares tienen la gente que tiene dislexia, déficit de atención. Somos simplemente mayor conexión. Lo que se hizo en el año 80 fue cambiar el umbral de lo que era la normalidad. Y entonces pasaron a ser normales los que repetían estructuras adaptativas, puro niño adaptado. Y al análisis transaccional se los modificó, se les cambió el contenido y los convirtieron en herramientas para esas clasificaciones que sirven, que en definitiva no son para otra cosa mejor que para rentabilidad de las corporaciones, porque cuanto más previsibles las personas, más programables son. Entonces ahora tenemos que salirnos de tanta estructura y recuperar nuestra inteligencia y nuestra capacidad propia. Nuestra capacidad de pensar, que al mismo tiempo lo tuvimos muy achicharrado en la época del proceso. Y el miedo quedó metido, quedó metido. Y por eso es que nos vamos a cuestiones regresivas como la que estamos viviendo, donde cada religión trajo su momento de inspiración. La fuente es siempre la misma. Entonces, lo primero que bajó es el orden para arreglar, para organizar. Eso es la maravilla que trajo el pueblo judío. Después surge el cristianismo, que es, a ver, cómo esto conecta con la inteligencia del corazón. Y ahí surge el cristianismo. Después, como el cristianismo tenía que poner la otra mejilla y de repente era un lío tremendo, surge otra que es el Islam, donde la defensa es el ojo por ojo, que vendría a ser si me haces daño, me defiendo con daño. Es muy difícil, yo no me voy a meter en el medio creo que eso es algo que corresponde a todos, pero sí es como se da. Después otra cosa es cuando se convierten en dogmas. Entonces no soy ni profeta, ni místico, ni gurú, ni neurocientífico, ni psicólogo, ni economista. Simplemente cuento mi visión desde una mayor aproximación al hemisferio derecho del cerebro. Agradezco, sí, muchísimo, primero cuando me enteré que eran clasificados como Asperger, porque me pasé años buscando, hasta que descubrí que los clasificaban como TEA, a una investigadora española que vive en París, que estudiaba la relación entre Asperger y superdotación. Y ahí es cuando escribe los 4 primeros capítulos de la gran búsqueda Lepe París, donde el personaje es un poco fantasioso, no soy yo, porque ahí habla de alguien valiente que se atreve a decir, no, lo mío fue supervivencia, yo de valiente ojalá lo hubiese sido. No, yo aprendí a fuerza de obstáculos, de resolver obstáculos. La vida me fue guiando a mí en mi lucha por saber. Entonces, gracias a los libros, también ahí fui invitado al grupo Látice, que es el equipo, que era el equipo originario de doctor Jacobo Greenberg en México. Gracias a ellos y a la información que recibí en estos encuentros por Zoom, pude descubrir que todo lo que yo había visto, yo no lo llamaba, por ejemplo, látice. En principio lo llamaba el plan. Después me di cuenta que cuando Teilhard de Chardin habla de la noósfera, estaba hablando de eso. Y después vino el nombre de látice, que es el que elijo porque es el que mayor aproximación a la ciencia tiene. Entonces agradezco inmensamente a ese grupo de México que yo estaba muy perdido en la Argentina, porque sé que todo lo que hablo rompe estructuras y aquí, como cada uno la tiene que tener clara, ¿viste?
No, te viene alguien con una película distinta y ¡pum! ¿Viste? No. Así que bueno, gracias a todos ellos y sobre todo al doctor Breiter, que fue en los años 70 quien me hizo la aproximación al análisis transaccional, con cuya base de las secuencias mini argumentales hice el recordacompra. Y es en la misma que se basa, que estructura mini argumental virtuosa, que es en la que se basa la, la familia de cooperativas. Y entonces, a ver si no me voy por las ramas, eh, cuando vine a la Argentina a demostrar las tesis que había hecho sobre una teoría, me encontré que a la análisis transaccional habían cambiado el sentido. No, si fue meterme en una nube de confusión, de verdad. Antes de venir yo soñaba, estaba en mi casa en Mojácar y, y venía un globo aerostático y me chupaba por la ventana y me dejaba en la 9 de julio entre Lavalle y Tucumán. No, entre Tucumán y sí, entre Lavalle y Tucumán. Y ahí yo tenía que preguntar porque tenía que llegar a un lado y de repente me acordaba que había llegado al lugar donde para decir una cosa tenés que decir otra. Así que bueno, hice este segundo video eh, para poder decir que no soy científico, que no estoy hablando en términos de ciencia, que uso la ciencia para un área que habría que descubrir, que es qué pasa entre la creación y la ciencia. Hay un umbral, bueno, ese umbral hay que poner un nombre, porque la creatividad baja, sí, baja desde la látice. Nosotros la racionalizamos y hacemos que ambos hemisferios entren en sinergia. Bueno, se fue el tercero.